Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto volverte a saludar. Hoy quiero hablarte acerca de 3 razones que cobran prioridad para edificar la iglesia. 3 razones que cobran prioridad para edificar a la iglesia. De algo estoy seguro que en estos días Dios está acelerando los tiempos, como lo dice el profeta Jeremías. Dios está acelerando tanto los tiempos que vemos cambios extraordinarios en todas las áreas de la vida. Hoy me sorprendí a través de un amigo que me dijo que ahora la tendencia para la construcción de casas va a ser a través del 3D. Yo me imaginé que era una impresión de planos en 3D tipo fotografía, pero él me sorprendió cuando me dijo, eso se refiere a que va a haber una máquina robotizada que va a ser capaz de hacer casas de 2 niveles sin obreros, sino que la misma casa va a tener las habilidades necesarias para que a través de un programa de computadora, esta máquina haga cimientos, columnas, cuartos, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver una casa de 2 niveles y levantada en la cantidad de un día. Imagínate tú lo que muchas personas, una cuadrilla de 15, 20 albañiles se tardan para una construcción de una casa de 2 niveles, entre 6 y 8 meses de trabajo. Una máquina ahora lo va a hacer en un día. Es increíble. Y así podemos ver en todas las demás ambientes cómo todo se está acelerando. Y hablando de casa, Dios quiere acelerar los tiempos para que tú y yo tomemos la conciencia y la importancia de vida de lo que significa ser el templo de Dios. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos el cuerpo, pero debemos entender qué es la iglesia. Y es la pregunta que viene a mi vida. ¿Qué es la iglesia? Si yo te pregunto a ti, ¿qué es la iglesia? Podemos sacar infinitas definiciones de lo que es la iglesia y cada quien va a aportar algo de lo que significa la iglesia, pero en pocas palabras, la iglesia es simple y sencillamente la casa de Dios. Ahora, simple y sencillamente no es ni simple ni tan sencillo, es más profundo de lo que nosotros creemos. Se dice sencillo porque la respuesta es la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios, pero no es tan sencillo como se dice, porque de alguna manera tenemos que entender que hacer iglesia no es la reunión dominical, ni la reunión de iglesia en el hogar, ni la reunión de los sábados de hombres, ni de jóvenes, ni ninguna otra. Esas son estructuras que nos van de alguna manera enseñando que, ojo, pueden ser peligrosas porque podemos caer en religiosidad. Ahora, la casa de Dios es completamente una situación aparte y es donde realmente Dios quiere edificar. Por eso, lo que nos ha tomado tanto tiempo durante más de 2000 años ir edificando la iglesia, Dios, a través de su Espíritu Santo, está apresurando su palabra para ponerla por obra y para que cada uno de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, entendamos cuál es nuestro rol en hacer iglesia. Quiero tomar como ejemplo 2 Samuel capítulo 7, en su versículos 10 al 13, no sin antes ponerte en contexto de lo que está pasando. David estaba construyendo, el rey David estaba construyendo, hoy estamos hablando de construcciones, imagínate tú, David estaba construyendo su casa, él era el rey de Israel, y en un momento de repente pasó por su mente, qué mala onda soy, hablando en el buen chapín, ¿verdad? Qué mala onda soy, dijo David, porque yo construyendo mi casa con lujos, con detalles, y Dios no tiene un templo donde morar. Los demás dioses de las demás naciones enemigas que nos rodean tienen su propio templo y nuestro Dios no tiene su propio templo. Yo voy a dignificar a Dios. Yo le voy a dar el lugar que le corresponde a Dios. Y David decidió hacerle una casa a Dios. Imagínate qué idea tan genial. Tan genial que cuando llegó con el profeta Natán, que era el profeta de su tiempo, Natán le dijo, excelente idea, buenísimo, haz como bien te parezca, me parece excelente. Esa misma noche, Dios habló con el profeta Natán y le dice,
te me regresas mañana mismo y le dices a David que él no me va a hacer casa. Yo no necesito una casa para habitar. Yo no necesito un lugar para morar. Yo no soy como los demás dioses. Yo soy el Dios de la tierra. Yo soy el Dios de todo el universo. A mí ni siquiera los cielos me pueden contener. Dios dijo, a mí, yo he necesitado a un templo para obrar los milagros que ustedes han visto. Wow, imagínate. Y le dice, ¿a quién de las tribus he ordenado yo o le he reclamado yo que por qué no me han hecho templo? A ninguna de ellas. Y ahora resulta David con semejante idea de que me va a hacer un templo a mí. ¿Qué le pasa a David? Dijo Dios. Dile que él no me va a edificar casa, él no me va a edificar templo. Imagínate tú la respuesta cuando Natán llegó con David y le dijo, mira, pues excelente idea, pero la verdad es que dice Dios que no. ¿Alguna vez te han dicho que no cuando tú crees que tu idea es genial, que tu idea es fantástica, que es la última Coca-Cola en el desierto? Bueno, algo así le pasó a David. Lo bajaron de la moto y le dijeron, no, tú no vas a hacer. Y cuando miramos a partir del versículo 10, ahí en 2 de Samuel 7:10, le dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Escucha, esa es una promesa de Dios. Yo voy a fijar a mi pueblo y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos la aflijan más, como al principio. Desde el día en que yo puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él, escucha, versículo 13, Él sí me edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a Él por padre, y Él me será por hijo. Punto, ha dicho el Señor. ¿Se da cuenta? Dios no necesitaba la ayuda de David. Dios no necesitaba la genialidad de David. Es más, Dios le dice que él era el que iba a edificarle casa a David. Imagínense. Nota usted en 2 Samuel 7:11, cuando dice, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. En otras palabras, no. Tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti. Yo soy el proveedor. Yo soy el que vela por tus intereses. Yo soy el que atiende tus necesidades. Yo soy el que sabe cómo hacerlo. Tú no sabes mucho de mí, pero yo lo sé todo de ti. Es lo que Dios le está diciendo a David. Wow, imagínate que Dios es lo que nos dice a nosotros. Muchas veces nosotros nos preocupamos, uy, cómo salió el servicio, no, que hoy fallé en esto, no, que hoy vino tarde la hermanita Chonita, no, que hoy no afinó bien la del coro, no, que hoy no nos salió bien la obra de teatro y miles de cosas. Y cuando Dios nos está diciendo, no se preocupen, yo soy el que hago las cosas, no ustedes. Y muchas veces caemos en ese plan donde asumimos nosotros que nosotros somos los que estamos haciendo el favor a Dios, y Él nos recuerda de que Él es el que obra a favor de nosotros. Entonces, antes de descubrir las 3 razones que cobran prioridad para edificar la iglesia, debemos entonces definir qué es la iglesia. Y ahí dijimos que la iglesia es la casa de Dios. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que Jesucristo vino a este mundo a cumplir lo que precisamente Dios le dijo a David. ¿Se acuerda? 2 Samuel 7, del 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, escuche la promesa, yo levantaré después de ti, ¿a quién? A uno
a uno de tu linaje, no a varios, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es obvio que no está hablando de su hijo Salomón. Aquí es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. David no entendió en ese momento, pero nosotros hoy lo entendemos, porque si alguien va a estar afirmado en el trono para siempre, no fue Salomón. Salomón murió. Los demás descendientes de la línea de David murieron, pero sabemos que Cristo venía de esa misma línea y él no ha muerto. Él sigue sentado en su trono. Dios prometió su promesa. Y cuando él cumple su promesa y ahora Dios, que está sentado a la diestra, está edificando, está trabajando por su iglesia, que eres tú y yo, somos la casa de Dios. Y eso, amados, es importantísimo. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 23, la cual operó en Cristo, está hablando del Espíritu Santo, esa fuerza, ese poder del Espíritu de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ya ve, la promesa de Dios que le hizo a David se está cumpliendo. Ahí está, sentado en lugares celestiales, el Hijo de David, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. ¿Sobre qué no está Cristo, amados? Él gobierna, Él reina sobre todo, no solo en este siglo, sino también en el presente, en el que hoy estamos y en los que han de venir. Y dice, y Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Y escuche, lo somete bajo sus pies y luego dice la Escritura, lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Quiénes somos el cuerpo? Usted y yo. Imagínense al Señor Jesús sentado en su trono, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, debajo de él, y dice, yo te entrego esto que yo conquisté, que yo está bajo mis pies, pero ahora yo te lo doy a ti, iglesia, a ti, cuerpo, porque tú eres mis manos, tú eres mis pies, tú eres mi cuerpo. Y yo te los coloco a ti para que tú los gobiernes, para que tú los sojuzgues, para que tú colabores conmigo para la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo. Y mire, esta expresión es extraordinaria. Dice, el cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted y yo, la plenitud de Dios. No, escúcheme, usted y yo, la plenitud de Dios. ¿Acaso no hay cosas mayores? ¿Acaso no hay cosas mucho más bellas, mucho mejores que tú y yo? Nuestros errores, con nuestros fracasos, con todo lo que somos. Pero Dios nos dice, ustedes son la plenitud mía. Wow, realmente es maravilloso, porque aquí está hablando de plenitud. ¿Y qué es plenitud? Si usted busca en el diccionario, dice que plenitud es el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o máximo desarrollo. Así nos ve Dios. Tú eres la plenitud mía. Qué privilegio saber que Dios nos llama su plenitud. Ahora, si usted y yo vamos a Efesios 4, versículo 10 al 14, dice, el que descendió es el mismo que también subió. Escuche, él murió, fue sepultado, descendió a lo más profundo de la tierra, al mismo infierno. El que descendió es el mismo que también resucitó por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso es plenitud, llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin, con el objetivo de ¿qué? De perfeccionar. Diga conmigo, perfeccionar. ¿Usted es perfecto? ¿Yo soy perfecto? Nuestra lógica dice no, pero el objetivo de Dios es llevarte a esa perfección. Y si Dios lo dijo, estoy seguro que Dios lo va a hacer y lo está haciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación. ¿Se acuerda de mi ejemplo del robot que ahora hace todo en un minuto, en un segundo casi, si lo comparamos a lo que antes se llevaban los albañiles haciendo esa casa? Dios está acelerando los tiempos y va a comenzar a perfeccionar a su iglesia, va a comenzar a edificar a su iglesia, va a comenzar a hacer cosas extraordinarias en medio de nosotros. Y aunque nosotros, y a pesar de nosotros, digamos, no, es que no lo merezco, es que yo no lo puedo hacer, es que esto y lo otro, no importa. Eres la plenitud de Cristo y Cristo gobierna sobre todo y sobre todos. Y Él está haciendo su obra perfecta en ti y en mí. Dice, hasta que Él va a dejar de edificar hasta que todos, no dice algunos, no dice solo los de la foto, no dice solo los de la congregación tal, hasta que todos los que formamos su iglesia lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amados hermanos, esto es lo que Dios va a hacer y está ya haciendo. Y por eso es que Él está tan interesado y su prioridad es edificar la iglesia. Así que la razón número uno por la que Dios edifica su casa, edifica su iglesia, es porque solo en la casa se puede llevar a cabo el milagro de la vida. ¿No es cierto? Solo cuando tú y yo estamos claros que el objetivo de un matrimonio, donde un hombre y una mujer se unen para procrear, para traer vida a existencia, ¿se da cuenta? Solo es a través del hogar, a través de la casa, donde los hijos surgen. Y en la vida espiritual es lo mismo. Solo es a través de la casa, a través de la iglesia, donde se procrea vida, donde hijos dan a luz hijos, donde hijos comienzan a adorar al Padre y lo reconocen en todos lados. Porque solo el que vive en su casa reconoce a su papá como su papá. ¿No es cierto? Por más que después cumpla y los años pasen y el chico o la chica crezcan, su papá seguirá siendo su papá. Solo en el hogar es donde se crea esa identidad y esa expresión de vida. Solo en la iglesia es donde se puede dar este milagro de la vida. Y eso es una razón por la que el Señor dice, edificaré mi iglesia. Edificaré mi casa, habitaré en ella, en el corazón de mis hijos y de mis hijas, allí formaré un hogar, porque son ellos los que van a traer vida a existencia y va a haber una continuidad. Los hijos y los hijos de tus hijos serán benditos por todas las naciones, por los siglos de los siglos. ¿Y eso qué significa? Hay continuidad. Solo en la iglesia obtenemos eso, y por eso es la primera razón por la que el Señor edifica su iglesia, es para que haya continuidad, para que haya vida, para que no haya muerte, sino que haya esperanza, y para que esa esperanza no nos avergüence, y esa esperanza es Cristo. Amén. La segunda razón es que la casa de Dios, es decir, la iglesia, es el único lugar donde podemos expresar al Padre. Expresar al Padre, manifestar al Padre. La cultura del reino es en el seno del hogar, donde nosotros aprendemos costumbres, aprendemos principios, aprendemos todo lo que sabemos, ¿no es cierto? No es en la escuela, no es en la calle. Bueno, algunos tienen a sus padres como la calle, la televisión, etcétera. Pero estoy hablando de un hogar normal, un hogar saludable. Es en el hogar, en el seno del hogar, donde el niño o la niña aprende las costumbres. Y es igual en la iglesia. Solo en el cuerpo de Cristo, no me estoy refiriendo a cuatro paredes de una iglesia, quiero hacer el énfasis constantemente porque no estoy hablando del lugar a donde tú y yo asistimos los domingos y los fines de semana o entre semana.
Estoy hablando de mi relación con Dios, estoy hablando de darle cabida a Dios en mi corazón. Por supuesto que lo otro es complemento y es necesario. Yo necesito estar activo en una iglesia, necesito estar congregado, necesito ir a reuniones porque ahí obtengo esa identidad, pero es en ese mover donde yo puedo expresar a Dios a través de los dones que el Señor me da, a través de las cualidades que el Señor me da, a través del servicio que yo puedo dar. Yo estoy expresando a Cristo, manifestando a Cristo, y esa es la segunda razón por la cual tú y yo no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No debemos dejar congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que es importante edificar la casa, edificar la iglesia para poder manifestar a Cristo. Y por último, como punto 3, la iglesia es el único lugar para traer reposo. No hay otro lugar donde tú y yo podamos sentirnos mejor que en casa, ¿no es cierto? Tú te has tenido la experiencia de viajar, ya sea a distancias largas o distancias cortas, dentro o fuera del país, no importa, pero algunas veces tú has experimentado de que no hay nada como la cama que tienes en tu casa, no hay nada como los frijolitos que te dan en casa, no hay nada como estar en casa. Y ya cuando pasas muchos días fuera del hogar, a mí me acaba de pasar, estuve bastante tiempo fuera trabajando algunas cosas, y según yo iba poco tiempo, y dije, bueno, 2, 3 días, si mi familia, pues cualquiera lo aguanta. Pero cuando se convirtió en 4, 5, 6, y hasta el día de hoy pude venir, imagínate, se convirtió en una estadía casi de una semana. Y yo ya estaba, que mi familia, por favor, mi cama, ¿verdad? Yo necesito estar con mi familia, necesito tener el abrazo de mis hijas, necesito estar en esa comunión con mi esposa, yo necesito, etcétera, etcétera. Y uno comienza a extrañar. Amados hermanos, es exactamente lo mismo que pasa en la casa del Padre, en la iglesia. Es el único lugar donde podemos encontrar reposo. Dios le dice a David, no te preocupes, yo te voy a hacer casa a ti, vas a cerrar tus ojos y te voy a dar descanso y te voy a dar reposo. Imagínate, Dios se toma el momento aún hasta de morir para la muerte. Dice, yo te voy a dar descanso, yo te voy a dar reposo, yo soy tu descanso, yo soy tu reposo. Y Dios también descansa en que sus hijos descansen en él. ¿Se da cuenta? Dios también reposa. Y Dios no reposa en otro lugar, aunque tiene muchos lugares tan bellos, tan preciosos, tan hermosos que Él creó, la naturaleza que Él formó, ni aún en esos lugares paradisíacos Dios encuentra reposo. Fue hasta el sexto día que Dios hizo al hombre, vio que era bueno en gran manera, y al séptimo día descansó de su trabajo. Fue hasta que formó al hombre, hasta que formó el diseño del templo, porque él ya sabía que en el corazón y en ese espíritu de ese hombre iba a morar él por largos días para siempre. Él sabía que él había terminado su obra completa al ver al ser humano que había hecho a su imagen y semejanza, y entonces reposó y descansó. ¿Qué te parece? Dios también tuvo reposo cuando vio su obra terminada. Amados hermanos, reposemos en el Señor, no nos afanemos por nada de este mundo, vivamos en la presencia de Dios, vivamos en la casa de Dios. Entonces, en la casa de Dios expresamos vida, porque Él es vida. Es en la presencia de Dios donde manifestamos ser hijos. Es en la presencia de Dios donde el punto número 2, la razón número 2, es donde nosotros podemos expresar al Padre, donde nosotros podemos tener la cultura del reino, donde nosotros podemos ser las extensiones de Dios con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros dones, con nuestros talentos, con el servicio que podemos dar. Nosotros estamos expresando a Cristo y por ende a la iglesia, a su cuerpo. Y número 3 es en la presencia de Dios, donde nosotros podemos encontrar reposo, descanso para nuestras almas. Aunque veamos que las cosas están difíciles, si usted está morando en la casa de Dios, si usted está en la iglesia,
Y no me refiero otra vez repito, no me refiero a las 4 paredes de la congregación, me refiero cuando usted está en la presencia de Dios, en su cuarto, cuando usted está en el carro, cuando va caminando en la calle, pero su mente, su espíritu está conectado al Espíritu de Dios. Usted ahí le pueden estar maltratando, le pueden estar diciendo un montón de cosas, pueden estar sufriendo ahí la presión más alta, que usted está diciendo: Señor, yo tengo la cultura del reino, yo expreso tu reino, yo tengo las palabras del reino, yo tengo tu cultura, yo vivo, tu Espíritu Santo está dentro de mí y eso me da descanso, Señor, me da paz, me da tranquilidad. Probablemente algunas veces no lo hemos logrado, nos hemos sentido frustrados porque no pasamos la prueba, porque perdemos el examen, porque en vez de decir paz, paz, hermano lobo, comenzamos a gritar, comenzamos a perder el control y decimos: ya, como decimos en el buen Chapín, ya la regué, ¿verdad? No hice lo que tenía que hacer. Pero hermanos, creamos de que el Señor nos compró con su sangre y Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y la obra que Él empezó en cada uno de nosotros como piedras vivas, Él la va a terminar. Yo soy la plenitud de Cristo. Usted es la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Y Cristo es nuestra plenitud. Es decir, es el que lo llena todo en todo. Y Cristo dice lo mismo de nosotros: tú eres el que me complementa, tú eres la razón de mi muerte en la cruz, tú eres la razón por la cual yo di mi vida para que tú seas mi cuerpo. ¿Se da cuenta? La cabeza sin el cuerpo no puede hacer mayor cosa, y menos el cuerpo sin cabeza no puede hacer nada, de tal manera que somos interdependientes y Él nos necesita y nosotros a Él, porque somos uno en Él. Y juntos nosotros trabajamos para la edificación y la expansión del reino de los cielos. ¡Qué privilegio ser llamados hijos de Dios! Amado Padre, en este lugar, en este tiempo, te damos gracias por tu manifestación, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, por el privilegio no solamente de llamarnos hijos, sino el privilegio que ahora, Señor, nos das al saber que somos tu plenitud, Señor. Somos la máxima expresión de tu totalidad, Señor. Somos la máxima expresión de la perfección. Somos imagen y semejanza tuya, Señor. Y aunque tengamos debilidades, tengamos errores y tengamos cosas que todavía, Señor, nos cuesta, Señor, no estamos deleitándonos en lo que nos cuesta, no estamos practicando el pecado. Al contrario, Señor, nos arrepentimos. En este día, Señor, nosotros queremos decirte: te necesitamos. Queremos decirte: sigue trabajando en nuestros corazones, sigue labrando, Señor, en nuestro carácter, que nuestro espíritu se conecte a tu espíritu, que pensemos como tú piensas, que actuemos como tú actúas, que hablemos como tú hablas, Señor. Ayúdanos a expresarte a ti, ayúdanos a impartir la vida que eres tú, ayúdanos a encontrar el reposo, Señor. Por nada estéis afanosos, sino antes sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias delante del trono de la gracia. Señor, venimos delante de ti a la casa del Padre, porque es ahí donde encontramos ese profundo reposo, encontramos esa confianza y esa plenitud que solo tú puedes dar. Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana, allí donde está, Señor, dale fuerzas, dale fe, Señor, dale esa habilidad para poder servir a los demás, expresar a Cristo, que puedan, Señor, ser dadores de vida y que puedan descansar en ti y juntos seguir edificando esta casa gloriosa de la cual nosotros llamamos iglesia, que es tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga y hasta una próxima, si el Señor nos lo permite. Hasta pronto. Bendiciones.